la debilidad de la carne. Aleluya. La perfección fue el ideal que Dios puso delante del hombre. Si usted busca Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, hablando de Abraham, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en el Nuevo Testamento, aleluya, porque muchos dicen, no, eso fue en el Viejo Testamento, pero para mí la palabra de Dios es una sola. Amén, amén. Aleluya, son 66 libros, así. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dice: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aunque se lo dice en un contexto que está hablando acerca del amor. Aleluya, y le hace hincapié en que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y amar a nuestro prójimo. Está hablando en el contexto del amor, pero nosotros tenemos que ser perfectos, así como Jesucristo fue perfecto, amando a los que nos maldicen, amando a los que nos odian, orando por ellos y demostrando así que somos discípulos de Jesús. Yo dije, yo tenía un mensaje, otro mensaje para los jóvenes, pero este fue el tema que se me dio a predicar. El Señor quiere que la iglesia oiga acerca de que sí se puede ser perfecto, de que usted puede ser perfeccionado en Jesucristo. Aleluya. Oiga bien, mire, en el Nuevo Testamento la perfección consiste esencialmente en la madurez frente a la inmadurez. Amén. Aleluya. Así como los adultos se difieren de los niños, una persona madura es alguien que ha alcanzado los límites normales de estatura, fuerza y capacidad. Este concepto de madurez es claramente evidente en pasajes como 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Santo. Aleluya. Los que han alcanzado madurez hablan sabiduría, hablan palabras que vienen directo del cielo. Aleluya. Porque la sabiduría de este mundo, dice la palabra, que es diabólica. Aleluya. Pero hay una sabiduría que viene del cielo, que viene de los altos. Aleluya. Que si tú se la pides al Padre, Él te la va a dar sin reproche, porque lo dice en su palabra. Amén. Aleluya. Son los que han alcanzado perfección, madurez, los que hablan sabiduría. Por algo la palabra dice: en el consejo de los sabios está la sabiduría. Aleluya. Porque han alcanzado madurez, porque han alcanzado la perfección. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Mire, Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Y yo me encuentro a Pablo hablando a Timoteo en una de las cartas y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, buena para instruir, para redarguir, etcétera, para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, o sea, para que alcance la estatura de un varón perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Porque cuando hay un grado de perfección, aleluya, estamos todos conectados en el mismo sentido, en el mismo espíritu, hablamos las mismas cosas. Aleluya, sentimos las mismas cosas. Aleluya, gloria a Dios. Pero al mismo tiempo, el apóstol hablando en Filipenses 3:12, dice: no que yo lo haya ya alcanzado. Y está hablando de lo mismo. Dice: no que yo lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Aleluya. O sea, que la perfección sí es posible en Cristo, pero nadie la llega a alcanzar a plenitud. Aleluya. El apóstol, este hombre que Dios lo usó para escribir más del 80% del Nuevo Testamento y la doctrina neotestamentaria, aleluya, se encuentra diciendo: no pretendo haberlo ya alcanzado. Aleluya. Porque el que tú alcances un grado de madurez y de perfección en tu vida, eso no te da a ti permiso para tú mirar a los demás por encima del hombro. Eso no te da permiso a ti para tú decir que eres mejor que nadie. Tú estás aquí para servir. El Señor te da madurez para que sirva. El Señor te da perfección para que bendigas la obra. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Dios no rompe los procesos de perfección, ni para una mujer ni para un hombre. Aleluya. Los procesos de Dios son soberanos. Aleluya. Mire, sus manos creativas usan las circunstancias para perfeccionarnos a nosotros de acuerdo a su voluntad. Por eso es que usted ve que muchas veces nosotros queremos algo a la manera de nosotros y Dios no nos lleva por ahí, nos lleva por el otro lado. Santo. Aleluya. No, que yo quiero predicarle esto. Tú no vas a predicarle esto. ¿Y te dijeron que predique esto? ¿Sí me entendió? Dios usa los procesos y con sus manos nos va bordeando para perfeccionarnos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Miren, las pruebas de la vida, junto con todos los dolores, penas y lágrimas, perfeccionan la obra de Dios en tu vida. Las lecciones que tú vas a recibir en el proceso de perfección no se aprenden, aleluya, ni en la universidad ni en el seminario. Aleluya, porque Dios las usa para perfeccionarse. La palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan a bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Aleluya. Las circunstancias del proceso de perfección en tu vida, Dios la va a usar para que tú le testifiques a tu familia, para que le hables a tus amigos, para que prediques en la iglesia y aún para que vayas a las naciones a predicarles. Aleluya. Aleluya. En un momento dado yo le decía al Señor, ¿por qué yo tuve que pasar por todas estas cosas? ¿Por qué, Señor? Si tú tenías un plan conmigo, ¿por qué? Hasta que un día entendí. El Señor, aleluya, dice, Julio, ¿quién mejor hablar de una persona drogadicta, alcohólica, que Julio Albarrán? Porque lo vil y el despreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Aleluya. Oiga bien, ¿quién le puede hablar mejor a alguien que ha perdido un ser querido que a alguien que ha perdido un ser querido? Aleluya. Por eso es que la palabra dice, todas las cosas cooperan a bien para los que aman a Dios. Dios la va a usar para redundar en tu bien, para redundar en el bien de su obra. Aleluya, del reino. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Voy a pedir un permisito por aquí. Gloria a Dios. Santo. ¿A quién le gusta fracasar? A nadie. Pero yo quiero decirte, Dios usa tus fracasos y tus éxitos para moldear su perfección en ti. Dios te va a perfeccionar con tus éxitos y con tus fracasos. Aleluya, gloria a Dios. Miren, muchas veces durante las dificultades, durante el proceso de perfección, tendemos a rogarle a Dios que nos saque de ese proceso. En lugar de preguntarle, Dios, ¿para qué está permitiendo este proceso? That's right. Dios no quiere sacarte de ahí. Dios quiere perfeccionarte en medio de ese proceso. Aleluya. Dios no va a quitar el proceso de tu vida. Dios te va a perfeccionar en él. No de otra. No hay de otra. Aleluya. Hoy yo puedo decir que soy el resultado de lo que he vivido y de lo que he sufrido. Aleluya. Pero para la gloria de Dios. Por su gracia, aleluya, por su infinita misericordia, aleluya. Todo va a depender de cómo nosotros respondamos al proceso de perfección en nuestra vida. Santo. A uno se le hace más difícil, a otro se le hace más fácil, pero Dios es soberano. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, aleluya. ¿Quién soy yo para cuestionarle a Dios? Si Él es Dios que sabe todas las cosas, aleluya. Mire, ¿cómo responderías tú cuando eres difamado? Cuando te difaman, ¿cómo tú respondes? Eso es un proceso de perfección. Y créame que pasé por ahí. Aleluya. ¿Qué sucede cuando en tu espíritu, cuando hermanos como los de José te toman y te echan dentro de una cisterna para tomar el manto de gracia que hay sobre ti? ¿Qué tal? ¿Cómo tú te comportas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona tu espíritu? Aleluya, eso es un proceso de perfección. Dios está buscando algo en ese proceso para perfeccionarte. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es durante este tiempo, aleluya, o años, o meses, o semanas de perfección que aprenderás lecciones que jamás adquirirás en ningún otro lugar.
Aleluya. Amén. Te adoramos, Jesús. Sencillamente Dios desea que seamos perfeccionados. En otras palabras, que crezcamos. Aleluya. Y yo no creo que hay un mejor tiempo que este, aleluya, donde nosotros vemos el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo y pensar, tenemos que crecer. Santo. Tenemos que crecer. Tenemos que ser perfeccionados, aleluya, porque es que Dios nos está llevando a otro nivel, a otro escalón, aleluya. La palabra dice que Él quiere llevar a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria, aleluya. Peldaño en peldaño. Pero necesitamos ser perfeccionados. Amén. Y viene a mi mente, ¿cómo Dios nos va a traer 100 personas más si aquí no estamos ready para aceptar 100 personas más? Dios no los va a traer ni para que sean maltratados, ni para... Tiene que perfeccionarnos. Amén. Y yo creo que Él lo va a hacer. Eso, amén. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia habla tanto acerca del crecimiento. Se cayó la tapita, ¿eh? La Biblia habla tantas veces del crecimiento, aleluya. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Santo. Tenemos que dejar las cosas de niño. Ajá. Ya yo soy un hombre, yo tengo que hablar como un hombre, actuar como un hombre, pensar como un hombre, aleluya. Ya no hay espacio aquí para enojarse porque el hermano no me salvó. Ajá. Ya aquí no hay espacio para enojarme porque el pastor yo no vine el domingo y no me llamó. Aleluya, ya aquí no hay espacio para enojarme porque no me ponen a leer la palabra, porque no me dan el púlpito para predicar. Oye, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Estás en un proceso de perfeccionamiento. Dios te está preparando, te está perfeccionando para ponerte en un lugar más alto. Aleluya. Ay. But we gotta pay the price. Necesitamos pagar el precio. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Thank you, niña. Gracias, Señor. Mire, el autor de la carta a los Hebreos expresa su preocupación de la siguiente manera. En capítulo 5, versículo 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Gente que llevan 10, 15 años en la iglesia y están ocupando el mismo asiento y nunca han hecho nada por la obra del Señor. Debiendo ser ya maestros, están todo el tiempo requiriendo que se te enseñe lo mismo. Go on and on. Cuando habla de un rudimento, está diciendo que necesita que le enseñen el ABC del Evangelio, que necesita que le enseñen el A, E, I, O, U, que necesita que le enseñen lo que es regeneración, nuevo nacimiento, santificación, bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lengua, todas esas cosas. Son cosas sencillas, esenciales. Aleluya, gloria a Dios. Y yo sé que muchas veces por el tiempo puede ser que se nos olvide, pero debiendo ser ya maestros. Él expresa, debiendo ser ya maestros. Se supone que ya estuvieran en un lugar más alto. Todavía tengo que ir a enseñarles. Aleluya, gloria a Dios. Y yo sé que esto no le gusta a mucha gente, Santo. pero yo estoy seguro que a Dios sí le interesa. Aleluya, gloria a Dios. Mire, Pablo hablando a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Estaban allí peleándose los unos con los otros. No, a mí me bautizó Apolo, a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó el otro. Pablo le habla y dice: gracias a Dios que yo solamente bauticé a fulano de tal y a su familia. Dice: y si bauticé a otro no me acuerdo. Aleluya, gloria a Dios. Porque quien murió en la cruz del Calvario por usted se llama Jesucristo. Amén. El que murió en la cruz del Calvario por usted se llama Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. No fue ninguno de los líderes de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo aquí para predicar 2 horas. Santo. Amén. Te adoramos, Jesús. Miren, Pedro nos exhorta en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 y dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.